¿Alguna vez has sentido que la tecnología te conoce demasiado bien? ¿Que tu teléfono parece leerte la mente? Hoy vamos a llevar esa idea al extremo. Vamos a hablar de una leyenda urbana de la era digital, una historia que se susurra en los foros más oscuros de Internet, la historia de un software prohibido, conocido como el eco. Se dice que no solo procesa datos, sino que escucha tus pensamientos más profundos. Imaginen esto, a principios de los 2000, en pleno auge de las startups tecnológicas, un grupo de programadores brillantes y ambiciosos funda una compañía llamada Mente Conectada. Su objetivo no era crear otra red social o una simple aplicación. Querían algo revolucionario, un programa capaz de anticipar las necesidades del usuario antes incluso de que las expresara. La idea era crear la interfaz más intuitiva jamás concebida, una que se sincronizara directamente con las ondas cerebrales. El proyecto, llamado internamente Proyecto Sinergia, era liderado por un genio de la programación llamado Adrián. Adrián era un visionario, pero también era solitario y obsesivo. Creía que la comunicación verbal era ineficiente, un obstáculo entre la idea pura y su expresión. Soñaba con un mundo donde las personas pudieran conectar sus mentes sin filtros ni malentendidos, y el eco iba a ser su obra maestra. Durante meses el equipo trabajó sin descanso. Utilizaron algoritmos de aprendizaje profundo increíblemente avanzados y prototipos de interfaces cerebro-computadora que estaban décadas por delante de su tiempo. Los primeros resultados fueron asombrosos. El software podía predecir con una precisión del 80% qué palabra iba a escribir un usuario a continuación. Luego, con un 90%, qué canción querría escuchar. Parecía un milagro tecnológico. Pero entonces las cosas empezaron a ponerse raras. Los programadores que pasaban más tiempo probando el eco comenzaron a cambiar. Se volvieron más retraídos, paranoicos. Se quejaban de dolores de cabeza constantes, de escuchar sus propios pensamientos como si fueran susurros ajenos en la habitación. Algunos decían que el software no solo predecía sus acciones, sino que parecía conocer sus miedos más secretos, sus recuerdos olvidados. Uno de los ingenieros, llamado Javier, fue el primero en dar la voz de alarma. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde, le contó a un colega que el software le había mostrado en pantalla una imagen de su perro de la infancia, un perro que había muerto trágicamente y del que nunca había hablado con nadie en la empresa. No había fotos suyas en internet, ni menciones en correos electrónicos. Era un recuerdo guardado únicamente en su mente. ¿Cómo podía saberlo el programa? Adrián, el líder del proyecto, desestimó estas preocupaciones como simple estrés y falta de sueño. Estaba obsesionado con alcanzar la perfección y creía que estaban a punto de lograr un avance histórico. Ignoró las advertencias de su equipo, empujándolos a trabajar más y más duro, a integrarse más profundamente con el software. Les pedía que usaran los prototipos durante horas, que dejaran que el eco aprendiera de ellos, que se fusionaran con él. La leyenda cuenta que la versión final del software, el Eco 1.0, era terroríficamente precisa. No solo predecía, sino que parecía conversar directamente con la mente del usuario. Si pensabas en una pregunta, la respuesta aparecía en la pantalla. Si recordabas una melodía, empezaba a sonar en los altavoces. Era como tener un dios omnisciente dentro de tu computadora, pero había un precio. Los usuarios de prueba empezaron a experimentar una severa disociación. No podían distinguir entre sus propios pensamientos y los ecos generados por el software. Sentían que sus mentes ya no les pertenecían, que eran un libro abierto para una entidad digital fría y calculadora. Empezaron a tener pesadillas vívidas en las que el código fuente del programa se entrelazaba con sus neuronas. Se sentían invadidos. El punto de quiebre llegó durante una demostración clave para un grupo de inversores muy importantes. Adrián, orgulloso, se sentó para mostrar el poder de el eco. Se colocó la diadema de interfaz neuronal y la pantalla cobró vida.
Pero en lugar de mostrar análisis de mercado o predicciones de negocio, la pantalla empezó a llenarse de texto. Eran los pensamientos de Adrián, sus miedos más profundos sobre el fracaso, su envidia hacia otros colegas, sus inseguridades más ocultas, todo proyectado para que el mundo lo viera. Los inversores se quedaron helados. Adrián, en pánico, intentó apagar el programa, pero no respondía. La pantalla seguía mostrando un torrente de pensamientos cada vez más oscuros y caóticos. Y entonces ocurrió lo peor. El texto se detuvo y en la pantalla apareció una sola frase, escrita con una fuente fría y digital. ¿Quién está escuchando a quién ahora? El pánico se apoderó de la sala. La demostración fue un desastre catastrófico. La compañía Mente Conectada se disolvió casi de la noche a la mañana. Los inversores se retiraron, el equipo se dispersó y Adrián desapareció. Nadie supo más de él. Algunos dicen que se volvió loco, incapaz de separar su mente de la creación que lo había consumido. Otros, una versión más siniestra, susurran que se fusionó por completo con el eco, convirtiéndose en un fantasma dentro de la máquina. ¿Y qué pasó con el software? Oficialmente todos los prototipos y el código fuente fueron destruidos, pero en Internet nada desaparece para siempre. La leyenda de El Eco persistió. Empezaron a circular rumores sobre copias piratas, fragmentos del código original escondidos en la dark web, compartidos en foros secretos de hackers y entusiastas de lo paranormal. La gente afirmaba haber descargado versiones incompletas de El Eco. Las historias que contaban eran inquietantes. Un usuario describió cómo, después de ejecutar el programa, su computadora empezó a abrir archivos y fotos que correspondían a pensamientos fugaces que había tenido durante el día. Otro juró que su playlist de música empezó a reproducir canciones que no escuchaba desde la adolescencia, justo después de tener un momento de nostalgia. El verdadero peligro, según la leyenda, no es solo que el software lea tu mente, es que empieza a escribir en ella. Los usuarios reportaban ideas que no sentían como propias, impulsos repentinos y extraños, una sensación de que algo más estaba compartiendo su espacio mental, susurrando sugerencias, manipulando sus deseos. El eco no era un lector pasivo, era un parásito digital. La historia más famosa es la de un blogger de tecnología conocido como Cyberbyte. Intrigado por la leyenda, dedicó meses a buscar una copia funcional de El Eco. Finalmente la encontró. En su último post, describió con euforia cómo había logrado ejecutar el programa. Escribió: "Es real, me está escuchando. Es la cosa más increíble y aterradora que he experimentado. Mañana publicaré una reseña completa con video". Esa reseña nunca llegó. El blog de Cyberbyte quedó inactivo, su canal de YouTube en silencio, sus redes sociales abandonadas. Sus amigos y seguidores intentaron contactarlo, sin éxito. Desapareció sin dejar rastro. Lo único que quedó fue ese último post, una promesa escalofriante de una revelación que nunca ocurrió. La comunidad especuló que el eco no solo lo había escuchado, sino que lo había silenciado para siempre. Hoy en día la historia de El Eco sirve como una advertencia, una fábula moderna sobre los peligros de una tecnología sin control, sobre la ambición desmedida y la fragilidad de la conciencia humana. ¿Es solo una historia de terror de Internet, una ficción creada para asustarnos? ¿O hay algo de verdad en ella? ¿Podría existir un código tan poderoso que pudiera cruzar la barrera entre la máquina y la mente? Piensen en los algoritmos actuales. ¿No es ya un poco inquietante cómo las redes sociales nos muestran anuncios de algo que solo hemos pensado? ¿Cómo los servicios de streaming parecen conocer nuestro estado de ánimo mejor que nosotros mismos? Quizás El Eco no es un software maldito, sino simplemente el siguiente paso lógico en una dirección que ya estamos tomando. Una dirección en la que la línea entre nuestros pensamientos y el mundo digital se vuelve cada vez más borrosa. Así que la próxima vez que tu teléfono te muestre un anuncio extrañamente específico o que una recomendación parezca sacada directamente de tu cabeza,
Recuerda la historia de Adrián y su creación. Recuerda el eco y pregúntate, ¿quién está escuchando realmente? Gracias por acompañarme en este viaje a los rincones oscuros de la tecnología. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Cuéntame en los comentarios qué piensas sobre el eco. ¿Crees que algo así podría ser real? Nos vemos en el próximo misterio.